Licenciado Cristian, bienvenido. Gracias. Aquí a lo que es la entrevista para elegir al titular de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado de Puebla. Bueno, comentarte que de acuerdo a la convocatoria que fue emitida el 20 de septiembre, cumpliste con lo que es los requisitos de la documentación y ahorita estamos en la fase de la entrevista. Para el gobernador Luis Miguel Barbosa y para el secretario Fernando Manzanilla, secretario de Gobernación, es muy importante que la selección del titular sea totalmente transparente y humano y cercano al ciudadano, y es por eso que estamos en esta fase en este momento. ¿En qué consiste? Bueno, tenemos aquí unas fichas donde tú podrás elegir una para que posteriormente pasemos a lo que es la pregunta. Correcto. Adelante. 5. Preguntas generales. Número 5. ¿Qué mecanismos implementaría para garantizar una búsqueda inmediata de personas desaparecidas y no localizadas en el Estado? Perfecto. Buenas tardes. Pues bien, el tema de personas desaparecidas es un tema muy amplio, muy extenso. Las primeras iniciativas que se tienen que comenzar es crear con los colectivos de personas o víctimas indirectas que sus familiares no han sido localizados. Se tienen que hacer reuniones. Ellos mejor que nadie conocen el tema. Ellos mejor que nadie conocen la problemática y la han vivido en carne propia. Entonces, crear estas reuniones de trabajo para saber de manera estratégica qué focos rojos a nivel estatal se tienen que comenzar a atender. Eso es la primera iniciativa que se tiene que hacer. Porque si nos desligamos de la relación con los colectivos, con las familias, dejamos de atender una parte de información importante que nos va a dar elementos para saber dónde están estas personas que han desaparecido o las han desaparecido. Ok. Licenciado Cristian, por favor. 9. Pregunta número 9. ¿Cómo ha desarrollado su experiencia profesional en materia de búsqueda de personas y derechos humanos? ¿Ha representado casos de desaparición ante instancias nacionales o internacionales? Bien, yo trabajé, como lo señalo en mi currículum, en la primera unidad de análisis y contexto de México, una unidad basada más enfocada en delitos de género. Sin embargo, el feminicidio y la trata se relacionan también mucho con la desaparición de personas. Entonces, en esta unidad de género, cuando hablamos de investigación de contexto, es comprender todo el entramado sociopolítico involucrado en la desaparición de personas. Puede ser una desaparición relacionada con particulares o relacionado con algunos miembros o estructuras del Estado. Creo que es sumamente importante el entender que este fenómeno se ha dado a nivel nacional. Tenemos más de 41,000 personas desaparecidas en los últimos 10 años y la experiencia que yo he tenido es precisamente en este tema, ¿no? Yo presenté o les comenté más o menos cuáles eran las labores operativas dentro de la unidad de análisis y contexto. Nosotros inclusive estuvimos relacionados con el canal de los remedios entre el Estado de México y la Ciudad de México, donde se localizaron diferentes personas que habían sido desaparecidas en diferentes tiempos, pero con un análisis de contexto sobre cuestiones históricas, políticas del momento, cuestiones de bandas de la delincuencia organizada o grupos que se dedicaban a violentar personas. Se puede construir todo el mapeo de cómo es que una persona puede desaparecer, cómo es que una persona la puede desaparecer y cuáles son los elementos de búsqueda o de investigación criminal que se puede llegar a realizar. Se trata, por ejemplo, de crear bitácoras de indicios para dar match. Yo inclusive les comentaba en la entrevista inicial que tuve que hay una persona, por dar un ejemplo, una persona que desaparece en Puebla en 2015 y una persona que es encontrada asesinada en Estado de México, en los límites de Puebla, en el 2015.
Si hacemos un análisis de contexto y nos damos cuenta que hay compatibilidad con respecto a los tiempos, por ejemplo, a los meses, a las semanas, a los días, y no hay una coordinación, por ejemplo, entre fiscalías, muchas de las víctimas que fueron, por ejemplo, asesinadas, se encuentran en fosas comunes o en fosas ilegales en las periferias, en algunas zonas. Se tiene que comenzar a tener relación con fiscalías, comunicación. Todos estos casos que tengan carpetas de investigación o averiguaciones previas que tengan las fiscalías, pues sacarlas del archivo y compararlas con lo que también nosotros tenemos. Se hace un cruce de información y de esta manera podemos encontrar o dar match a la información que pueda dar con el paradero de las personas. También hay grupos de la delincuencia que se han posicionado en distintas partes del país, en distintos estados, y que también tienen una relación con la desaparición de personas, ¿no? El fenómeno no es espontáneo, no es casualidad, sino es una construcción de un entramado, como lo había dicho, sociopolítico, que lleva a un patrón criminal y a su vez a un modus operandi. Entonces, evidentemente habrá personas, yo considero que las menos personas que por su voluntad se fueron a algún lado y no se sabe nada, pero la mayoría, considero, pueden estar vinculados a hechos delictivos, y los hechos delictivos hay que analizarlos, hay que investigarlos. Se necesita un equipo multidisciplinario para hacer esto. Eso no solamente lo hace un titular, lo hacen diferentes personas, por ejemplo, una unidad. Aquí en el estado de Puebla se creó una unidad de análisis, que para mi forma de ver no funciona. Se tiene también que conversar con Fiscalía. Son 3 personas para atender más de 22,000 carpetas de investigación, y muchas de ellas, ni siquiera, carpetas de investigación y averiguaciones previas, y ni siquiera muchas de ellas se vinculan a delitos de género. Entonces, 3 personas para sistematizar información de 22,000 carpetas de investigación y averiguaciones previas, yo creo que no se puede hacer así. Tiene que ser un trabajo colaborativo entre diferentes dependencias o organismos. Entonces, se tiene que sistematizar la información, conocer el entramado sociopolítico, conocer el contexto, se tiene que conocer las reuniones con las víctimas, y toda la información se tiene que llevar a una base de datos y hacer un comparativo. Yo estoy también seguro que en el estado de Puebla hay personas que no han sido identificadas porque inclusive no se han obtenido de sus familiares ADN, ¿no? No se sabe, por ejemplo, si alguien que se encuentra en una fosa común ya fue buscado o se hace el análisis comparativo con el familiar. En muchos casos no se sabe. Entonces yo creo que sí es un tema muy complejo y es un tema que sí se tiene que dar todo el apoyo y toda la fuerza del Estado para poder llegar a una verdad histórica de los hechos. No es un tema improvisado ni es un tema casual. Ok, licenciado Cristian, sí. Siguiente pregunta, por favor. 8. Pregunta específica. Número 8. ¿Qué herramientas teóricas y prácticas considera importantes considerar en un programa de estudios de formación forense para el fortalecimiento de los futuros profesionistas de estas áreas? ¿De qué manera integraría a la academia para la ejecución e implementación de programas y especializaciones en materia de búsqueda de personas? Bien, yo también, como lo comento en el currículum, fui docente de la Universidad Benemérita, Universidad Autónoma de Puebla, en la Facultad de Derecho, en la carrera de Criminología, algunos años. Pero me doy cuenta que está disociada en muchas partes la academia con la realidad, ¿no? Los académicos en el mundo de lo ideal tienen toda una serie de herramientas e instrumentos que a veces parecen fuera de la realidad, porque hablamos de cuestiones presupuestales, hablamos de cuestiones de personal, ¿no? O de la realidad del país o del Estado. Entonces, lo que se tiene que hacer para empezar, la academia tiene que ser participante dentro de la propia administración pública. No se puede ser un experto si nunca se ha trabajado en los casos o si nunca se ha trabajado en un tema en particular. Entonces, creo que los servidores públicos involucrados en el tema tienen que participar con la academia, y la academia también tiene que participar y apoyar y aportar cuestiones teóricas, prácticas, para que se pueda fortalecer esto, ¿no? En la academia me queda claro que, por ejemplo, específicamente en la UAP,
el plan de estudios está enfocado a crear perfiles profesionales de analistas criminales o de policías, ¿no? Inclusive toda la estructura del plan de las asignaturas está enfocado para crear peritos, pero se requiere algo más allá, ¿no? Se requiere una visión de perspectiva en derechos humanos, se requiere entender el fenómeno más allá de crear o hacer periciales, sino de crear profesionales con visión humana, con compromiso social, con las nuevas técnicas o formas de análisis criminal, ¿no? Y no únicamente dejar a una visión como policial, ¿no? En el caso concreto de las áreas criminológicas. Las áreas forenses son indispensables, ¿no? Escuelas que tienen inclusive ciencias forenses o ciencias forenses y periciales deben también involucrarse en el tema de personas desaparecidas. Yo he escuchado mucho esta parte, cuando se habla de personas desaparecidas, siempre llega el malentendido que alguien que desapareció se fue probablemente por su voluntad, pero considero que no es así. Considero que las personas desaparecidas, y más lo que hemos vivido en el país los últimos 10 años, nos está haciendo la referencia que quien desaparece muy probablemente es víctima de un hecho o una conducta delictiva. Trata de personas, tráfico de personas, feminicidio o homicidio o algún tipo de, cualquier tipo de modalidad de trata. Entonces, creo que sí se deben de mejorar los planes de estudio, crear un plan de estudios que tenga la perspectiva de derechos humanos y también que incida en las carreras, por ejemplo, de derecho, a que los abogados o futuros abogados tengan pues una visión humanista de las cosas, ¿no? Uno de los grandes problemas que también se tienen a nivel nacional son los ministerios públicos. Los abogados que llegan a ser ministerios públicos y esa parte insensible que existe por parte de ellos, ¿no? En el Estado de México lo veíamos, por ejemplo. Llegaba una víctima, una mujer que su hija desaparecía, o llegaba una familia que su hija desaparecía, y siempre decían que regresen en una semana, se fue con el novio. Y esa visión creo que no es una visión humanista, creo que es una visión inclusive misógina, es una visión que a las mujeres las pone en un rango inferior. Entonces también la perspectiva de género y la interseccionalidad debe de estar en los planes de estudio, considero. Ok. Sí. Adelante, por favor. 1. Pregunta número 1. ¿Cuál es su propuesta para incorporar a las familias en alguno de los momentos de la búsqueda de personas? Bien, esa pregunta la tengo muy clara también porque lo pasamos o lo vivimos. Se tienen que incorporar en el primer momento mesas de trabajo y saber qué es lo que están ocurriendo. Como yo lo dije desde el inicio, las víctimas o las víctimas indirectas son quienes saben más sobre el tema. Son quienes más han pasado el calvario o la sobrevictimización por parte de las autoridades. Son quienes padecen totalmente la ausencia o la desaparición de sus familiares. Ellos tienen datos, ellos saben por dónde comenzar. Entonces, crear mesas de trabajo para dar información y aportar y sistematizar esta información creo que nos va a servir mucho. La otra parte es también ser partícipes en las marchas exploratorias en los focos rojos, en los lugares que han ocurrido estas desapariciones. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación Federal, el licenciado Encinas, él lo tiene muy claro, ¿no? Se reúne con colectivos de búsqueda de personas, van a los lugares y las personas saben, los lugareños saben, ahí pueden decir, ahí había actividad delictiva de un cártel, ahí había actividad delictiva de un grupo de la delincuencia organizada. Entonces, las marchas exploratorias creo que son, en el segundo momento, sumamente importantes. Y compromiso total con las víctimas, no llegar a la revictimización, ir con las personas, acudir a las marchas de sol a sol y a los lugares donde se tengan que buscar a las personas, ¿no? Creo que eso es en el primer momento la incorporación. Y en el segundo momento, en el tercer momento, el acompañamiento.
no nada más es escuchar e ir y acompañar a las víctimas en todo el proceso, hasta que se encuentre con vida, que de hecho eso tendría que ser, la presunción de vida, y en el caso de que no fuera, acompañar a la víctima hasta la reparación del daño, si es que si fuese el caso. Ok, si en este momento tú fueras elegido como titular de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado de Puebla, ¿cuál sería tu primera acción? Lo comenté en el video, hoy lo dijo el presidente de la República, que el 2021 va a ser el año de la reivindicación de las víctimas y se va a pedir perdón por todo lo que se ha hecho mal en este país y lo que ha provocado violencia y víctimas. Y creo que lo primero que tiene que hacer es pedir perdón, ¿sí?, por la negligencia, por la falta de diligencia, por la violación a derechos humanos, que lo está reconociendo el Estado mexicano sin ningún problema. Pedir perdón por todas las omisiones, por todas las falencias que han ocurrido en la búsqueda de personas desaparecidas, y no nada más en el tema de personas desaparecidas, sino a todo lo que se vincula a desaparición de personas. Entonces es pedir una disculpa pública y firmar un compromiso y crear un compromiso con la gente. Creo que eso es lo primero que se tiene que hacer. La gente no cree en las autoridades y mucho menos los comités o las víctimas indirectas que han buscado a sus familiares por muchos años. Hay que hacer sinergia con ellos, hay que escucharlos, hay que comprometerlos como si fueran nuestros propios familiares los que desaparecieron. ¿Algo más que quieras agregar de manera general? De manera general, creo que se tiene que trabajar, como lo comentaba, no nada más con algunas dependencias. Ejemplo, el órgano legislativo para crear todo la alfombra que no nos pueda causar un límite jurídico para emprender ciertas acciones. La modificación en la Fiscalía General del Estado para fortalecer inclusive una unidad de búsqueda de personas desaparecidas y una unidad de análisis fortalecida con un equipo interdisciplinario. Se tiene que crear vínculos con las demás fiscalías o procuradurías de los estados para compartir información. Se tiene que crear una base de datos en el cual toda persona que no sea identificada se tenga que sistematizar cualquier elemento que pueda dar posteriormente a encontrar a la persona. Se tiene que comprometer a los municipios, particularmente a las secretarías de seguridad pública de los municipios, a crear unidades de búsqueda de respuesta inmediata de personas desaparecidas. Ya no podemos seguir con lo mismo de regrese dentro de 72 horas, regrese una semana después porque su hija se fue con el novio o porque a lo mejor se fue de fiesta su hijo, porque las primeras 72 horas son las prioritarias para localizar a las personas. Se debe colaborar con todos los organismos nacionales e internacionales para construir un protocolo de búsqueda fiable y de sistematización de la información. Creo que debemos hacer uso de la tecnología, de la información, debemos de comenzar a entender que somos servidores públicos, pero que nuestra labor es eso, servir a la gente. Y si estamos en un tema comprometidos, en concreto la búsqueda de personas, el compromiso no puede ser a medias, tiene que ser total e ir en la misma sintonía que la visión de una cuarta transformación. Eso es lo que considero. Ok, Cristian, pues comentarte que para el gobernador Luis Miguel Barbosa y el secretario Fernando Manzanilla es totalmente transparente la elección del titular de la Comisión de Búsqueda. Estamos ahorita en la fase de lo que es la entrevista y posteriormente, bueno, también será dictaminado por las universidades. Se pasará lo que es el video de la entrevista como el video que también proporcionaste, ¿no?, de tu plan de trabajo. Pues muchas gracias y éxito. Sí, muchas gracias.